En este vídeo vamos a ver este simpático efecto mediante el cual un modelo pierde la mitad de su cuerpo escondido detrás de una farola. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en Fotografía TEA. Bueno, como os comentaba al principio de este vídeo, en este efecto lo que hacemos es que nuestro modelo solo se ve por uno de los lados de la farola, por lo que la otra mitad de su cuerpo pues ha desaparecido. Es un efecto muy simpático que suele hacer mucha gracia a lo más pequeños. Y bueno, pues nada, vamos al lío. Bueno, pues ya estamos en Photoshop y como podéis ver este sería el trabajo realizado y este sería el trabajo sin realizar. Estaría bien que a la hora de realizar la foto hayamos sido previsores y hayamos realizado dos fotos. Una foto con nuestro modelo, que sería esta, y una foto sin modelo, que sería esta otra. ¿Por qué digo esto? Porque si el fondo es, por ejemplo, césped, un seto, un árbol, es fácil reproducirlo. Pero si el foto es más complejo, pues nos puede llevar bastante tiempo reproducir, rellenar el lado, en este caso en el lado izquierdo de la fotografía. Por eso estaría bien haber hecho la foto sin modelo y la foto con nuestro modelo. Bueno, pues como siempre, nuestra primera tarea es esconder el trabajo ya realizado. Pinchamos, hacemos clic sobre el grupo y lo pasamos abajo del todo. Nos posicionamos ahora sobre nuestras dos capas. A la capa inferior le vamos a llamar fondo, la foto sin modelo, y a la foto con modelo le vamos a llamar modelo. Lo primero que necesitamos es tener la capa fondo y modelo alineadas. Seleccionamos las dos capas, venimos a el menú edición y seleccionamos la opción alinear capas automáticamente. Dejamos la opción automática y le damos OK. Vale, no es perfecta la alineación, pero bueno, está bastante bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es tapar la mitad de la farola, que luego la parte izquierda será la mitad que esté vacía y la parte derecha es donde aparece nuestro modelo. Posicionado sobre modelo, vamos a seleccionar la herramienta de selección poligonal, pinchamos en el medio de la farola, vamos hasta abajo y nos quedamos con la mitad donde está el modelo. Añadimos una máscara de capa y como veis el trabajo está realizado. Si es verdad que se nota una pequeña línea por el centro de la farola. Me posiciono sobre la máscara de capa y voy a desvanecer el borde hasta que deje de ver esa línea vertical. Vamos subiendo y quizá por ahí. Media farola sí que es verdad que está un pelín más clara. Voy a añadirle una capa de niveles que quiero que solo afecte a la capa modelo, por lo que voy a dar a la máscara de recorte, y sobre esta media capa quiero que sea la farola un poquitín más oscura, con lo cual voy a subir un poquito las luces medias y yo creo que ahí esa media farola sería más clara, ahí ya no se apreciaría esa diferencia de iluminación. Y bueno, pues ahí tenemos el trabajo acabado. Como veis, hemos tardado nada. Lo único que hay que tener especial cuidado a la hora de realizar las fotos, de realizar una foto sin modelo y una foto con modelo. Intentar entre medias no mover la cámara para que no haya diferencias de tamaños ni de ángulos, y por lo demás ya habéis visto que lo que es en la edición en Photoshop para obtener este efecto es muy sencillita. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, dadme vuestro like, suscribiros al canal si aún no lo estáis y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.